Jonathan, ¿dónde está Jonathan? Jonathan, tu familia, tus seres queridos y amigos y toda la tripulación de sobrecargos de esta tarde quieren felicitarte por tu lucha que estás ganando. Quieren decirte que disfrutes tu estancia en Mazatlán. Es tu primer vuelo. La primera vez que vas a conocer el mar. Deseo que disfrutes este viaje y que seas muy feliz. Yo, Cintia Borges, sobrecargo mayor de este vuelo, te quiero regalar mi media ala para que lo tengas contigo. El capitán Cristian Domínguez te regala sus 4 barras. Que puedas colgar lo que tú quieras, tu foto, la de tus papás. ¿Se lo puedes? Hoy eres el capitán de este vuelo, Jonathan. 1152. Mi amor. Primero comenzaron los señalamientos de periodistas en contra del juez que procesó a Rosario Robles y ahora los abogados de la exsecretaria van formalmente en contra del juez. Un día después de la vinculación a proceso de Rosario Robles, algunos periodistas comenzaron a cuestionar la actitud del juez para generar en la opinión pública la idea de que no hay presunción de inocencia, que es una presa política y que el juez prefirió los aplausos en lugar de la justicia. Un día más tarde, los abogados de Rosario Robles anunciaron la presentación de una queja en contra del juez con los mismos argumentos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Dicen que en la política no hay coincidencias y por ello te invito a que veas el video que te traje ayer en donde te mencioné cuáles fueron los argumentos en defensa de Rosario Robles durante la audiencia cuando fue vinculada a proceso y también las coincidencias que hubo entre lo que ella dijo con lo que señalaron algunos periodistas, como por ejemplo Ciro Gómez Leiva, Sergio Sarmiento y también Pablo Iriart. Retomaron las mismas palabras de Rosario Robles y las replicaron en sus diferentes espacios. De tal forma que existía un mensaje a la opinión pública uniforme de que el juez estaba actuando de manera irregular. El juez que procesó a Rosario Robles, que vinculó a proceso a Rosario Robles. Destaqué en este video las coincidencias del mensaje y finalmente hoy tuvimos otra coincidencia, pero que ya brinca de la opinión pública al terreno de lo legal. El bufete de abogados, bufete de Hernández Barros, que es el que lleva el caso de la defensa de Rosario Robles, ha publicado un comunicado hace algunas horas en donde explica la acción que va a tomar para, quejarse del juez que está llevando el caso. Dijeron que van a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, que van a hacerlo contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que el juez dictó prisión preventiva justificada con base en razonamientos políticos y personales,
que el fallo es contrario a las jurisprudencias y a los tratados internacionales, que no se respetaron los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el juez actuó en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que durante la audiencia, ojo, hubo comentarios despectivos, de género y ofensivos en contra de Rosario Robles. Esto es lo que expuso en este comunicado el bufete de abogados, que te lo dejo aquí. Si lo quieres leer completo, ponle pausa, vele poniendo pausa, pues para que lo leas con calma. El juez en cuestión, que es el que vinculó a proceso a Rosario Robles y el que dictó la medida precautoria de mantenerla en prisión mientras se desarrolla su juicio, es Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Y las andanadas en su contra continúan por parte de los que están defendiendo a Rosario Robles y por algunos medios de comunicación que han manifestado puntos de vista de manera coincidente con los abogados. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, seguramente uno de sus apellidos te ha de sonar parecido. Y es que hoy precisamente se publicó a través de un medio que es familiar de Dolores Padierna, diputada de Morena. Este vínculo ha servido para la oposición, para quienes defienden a Rosario Robles, para que critiquen la actuación del juez y lo intenten poner en contradicho. De tal forma que hoy en un evento en la Cámara de Senadores al que acudió la diputada, fue abordada por los medios de comunicación, le preguntaron si era cierto que son familiares, a lo que en ese evento se negó y dijo que no quería emitir un posicionamiento sobre el tema. Sin embargo, más tarde vía Twitter hizo 3 publicaciones, abrió un hilo, como se le suele llamar, un tweet tras otro, en donde ofreció la explicación que se le había solicitado en la Cámara de Senadores y escribió lo siguiente: con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe, que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar. Es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios, tiene una carrera limpia y, como se ha demostrado en otros casos, no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso, pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados. En lo que se refiere a lo personal, respetamos nuestros ámbitos de trabajo, no mezclamos asuntos, nos une el respeto a la justicia y el amor a México. A él no se le puede descalificar a priori por sus apellidos, sino que se le debe valorar por su trabajo. Gracias. Ahí está el posicionamiento de Dolores Padierna ante la ola ya de cuestionamientos que está habiendo precisamente por este lazo familiar. Otro de los integrantes de Morena que ha salido también en defensa de la labor que ha hecho este juez ha sido Ricardo Monreal. En una conferencia de prensa que ofreció hace algunas horas por diversos motivos, él suele hacer también sus conferencias como lo hace el presidente para que le pregunten de lo que sea, fue abordado sobre el tema precisamente del juez, la labor que ha desempeñado el juez y el vínculo familiar con Dolores Padierna. A lo que Ricardo Monreal dijo, en resumidas cuentas, que no es impedimento un lazo familiar para que él haga su trabajo como juez, y que si existiera alguna causal, pues entonces se puede proceder y se puede impugnar en todo caso. Escuchemos parte de lo que dijo Ricardo Monreal en esa conferencia de prensa. ¿Cómo evalúas el desempeño del juez? Normal, me parece que es un juez que actuó como lo establece la Constitución y la ley. No lo conozco, se ha hecho famoso a partir de ahora con este caso, pero seguramente ya tiene años de juez, no creo que haya sido puesto para este proceso. Y creo que el juez está actuando de la mejor forma, conforme a la ley y conforme a sus atribuciones.
Y por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado por la bancada de Morena, de entrada destacó la labor del juez, la consideró que ha sido una labor imparcial y considera que este es el primer golpe a la impunidad en esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Consideró que no se trata de una persecución política y que no debería de existir esa persecución política. Y incluso pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y la nombró, le puso nombre y apellido, Carlos Salinas de Gortari. Estos son los posicionamientos, estos son los nuevos cuestionamientos que se están formulando en contra del juez, que ya había advertido precisamente esa andanada, esa gestación de la idea de pretender sembrar en la opinión pública esa idea de que el juez está actuando erróneamente, y ahora ya llegan los señalamientos directamente de la defensa. Obviamente hay reacciones en defensa de la labor del juez. Como reflexión final, destaco precisamente que quedó en evidencia el verdadero motivo de esos periodistas de pretender sembrar esa idea de que el juez está equivocando, porque por allí iba precisamente el trabajo de la defensa de Rosario Robles. Es una coincidencia de hechos que indudablemente da mucho que decir de la labor de estos medios de comunicación que están sembrando esa idea, y pues las críticas en contra del juez apenas comienzan porque ya brincaron al terreno de la queja formal. Será cuestión de esperar a ver qué responde el Consejo de la Judicatura Federal. Es entendible también que exista posicionamientos en defensa del juez, y más que en defensa del juez, sino en defensa de la labor imparcial y de la decisión que tomó para que Rosario Robles quede en prisión. De manera general y de manera personal, puedo concluir el hecho de que aún y con que Rosario Robles esté en prisión durante el proceso, pues todavía no le llega la justicia. Sabemos que Rosario Robles, que existen muchas evidencias periodísticas de que Rosario Robles ha hecho esto de lo que se le está acusando y muchísimo más. Lamentable la actitud y el que se presten algunos periodistas para querer sembrar esta idea en la opinión pública de que aquí el único que está actuando mal es el juez y no Rosario Robles. ¿O tú qué opinas? Leo tus puntos de vista. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final. Para quienes ven el Caporal a cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica, vámonos con el siguiente tema. En el Estado de México se vive uno de los casos de prisión preventiva más largos que hay en el mundo. Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, acusados de homicidio, suman 17 años en prisión sin que hayan recibido sentencia, por lo que no se sabe si son culpables o inocentes. Incluso, de ser considerados culpables, la sanción podría ser de 15 años de cárcel, por lo que ya llevan 2 años de más. Ayer se iba a realizar una audiencia para determinar finalmente su situación legal, pero fue aplazada para el próximo lunes. Tras los múltiples intentos de Andrés Manuel López Obrador de fijar un tope salarial y de que nadie gane más que el presidente de la República, finalmente encontró una salida y ya ejecutó ese plan de acción. Para hacer cumplir la promesa de campaña de que nadie ganará más que el presidente de la República, el año pasado fue modificada la ley de remuneraciones, en donde se fijó en 108,000 pesos mensuales el sueldo neto del presidente. Sin embargo, órganos autónomos e integrantes del Poder Judicial han logrado conservar sus altos salarios mediante amparos e interpretaciones polémicas de la ley. Ante esta situación, el presidente ha prometido una medida que, de ser aprobada, no podrá ser burlada por nadie. Hay que recordar la polémica en torno de los topes salariales. El presidente, antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador prometió que iba a
fijar un tope salarial para que nadie gane más que el presidente de la República. A la par, él decidió bajarse el sueldo comparado con el que tenía Enrique Peña Nieto y se lo bajó a 108,000 pesos mensuales ya libres de impuestos. Como parte de este plan para fijar el tope salarial, los legisladores aprobaron el año pasado una modificación a la Ley Federal de Remuneraciones, en donde, si bien ya en la Constitución se señalaba que nadie podía ganar más que el presidente, pero pues era una ley, un artículo que nadie hacía caso, en esta Ley Federal de Remuneraciones se recuerda lo asentado en la Constitución política y queda todavía manifiesto de manera explícita. Sin embargo, también esto provocó protestas por parte de quienes ganaban muchísimo o siguen ganando muchísimo más que lo que gana actualmente el presidente de la República. Y estos fueron los cuestionamientos para evitar precisamente pues ser objetos o que la nueva ley se aplique en ellos. Uno de los cuestionamientos es que puede tratarse de un arma política. Es decir, dicen, Andrés Manuel López Obrador se fijó a contentillo el salario que quiere tener. Y de allí para abajo. Si mañana dice que quiere ganar ahora 3 pesos, pues entonces nosotros tendremos que ganar de 2 pesos para abajo. Esa ha sido parte del cuestionamiento, a lo que de hecho ya se le ha pedido a la Cámara de Diputados que establezca el criterio que se tomó para llegar a los 108,000 pesos mensuales que va a ganar o que está ganando López Obrador ya libres de impuestos. Esto es un pendiente que tiene la Cámara de Diputados resolver en el próximo periodo ordinario de sesiones. Otro de los cuestionamientos que ha tenido esta Ley Federal de Remuneraciones es que con esta nueva norma se está burlando la división de poderes. En otras palabras, el presidente de la República, que pertenece al Poder Ejecutivo, hace esta propuesta que afecta al Poder Judicial. Y el Poder Judicial es autónomo e independiente del Ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Judicial ha dicho, no, está bien que hagas tu propia ley. Si el Poder Legislativo, es decir, los diputados y los senadores, están de acuerdo, pues allá ustedes, pero a nosotros no nos pueden forzar por eso. Y otro es que también señalan que se burlan de la autonomía de los órganos autónomos. Aseguran que esta medida es para ahogarlos, para presionarlos. Esos son los cuestionamientos, independientemente de si sean tomados como válidos o no, yo simplemente cumplo con exponerlos. Esos son los principales cuestionamientos a esta Ley Federal de Remuneraciones. Esto permitió que hubiera una oleada de amparos y que órganos autónomos e integrantes del Poder Judicial le dieran la vuelta a lo establecido en la Ley Federal de Remuneraciones y a que continúen ganando los altos salarios que tenían anteriormente, antes de que llegara López Obrador a la presidencia de la República. La solución que planteó López Obrador ya como presidente fue modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para que quede claramente y detalladamente que nadie, absolutamente nadie, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, ni de los órganos autónomos, puede ganar más que el presidente de la República. Esta propuesta la reveló hace algunos meses y finalmente ayer envió la iniciativa a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que propuso Andrés Manuel López Obrador? Reformar los artículos 116 y 127 constitucionales, en donde propone precisamente reducir los salarios hasta a los órganos autónomos y a las universidades para que se acate el tope salarial. Esta iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y, de ser aprobada en este periodo ordinario de sesiones, antes de que termine este periodo fiscal, pues esa reducción, ese tope salarial va a cobrar vigencia precisamente en el próximo año fiscal correspondiente al 2020. La propuesta es amplia, pero parte de ella dice de la siguiente manera:
La reforma a los artículos 116 y 127 constitucionales que se propone tiene como finalidad que los límites nominales a la remuneración percibe el titular del Poder Ejecutivo Federal sea respetada por todos los servidores públicos, incluidos aquellos que forman parte de los organismos autónomos, en concordancia con lo dispuesto por el diverso 108 constitucional. Queda ahí claro el objetivo, que se aplique el tope salarial para todos. El artículo 116 agrega un párrafo que pide que se respete el artículo 127, que fija el tope máximo salarial. Y dice este 116 que aplica a los 3 poderes, a personas de derecho público, a órganos y organismos con autonomía reconocida. Y el artículo 127, la modificación establece que, lo voy a leer también tal cual, las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores al límite máximo establecido en el presente decreto deberán ser justificadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el presente decreto. Y hay una acotación en torno de esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Dice que esta reforma no vulnera la autonomía presupuestaria de cada poder ni de los órganos autónomos. Se respeta el cómo ellos van a manejar su presupuesto. ¿Por qué? Dice que se hace con respeto al ejercicio de sus atribuciones. Y 2, serán ellos los que van a establecer los tabuladores. Será cada quien el que diga, bueno, el presidente de este órgano o de este poder va a ganar tanto, el subpresidente y así todos los cargos que tengan. Solamente se va a aplicar el que gane más, no va a poder ganar más que el presidente de la República, pero seguirán siendo independientes, autónomos para hacer su propio tabulador, según se establece en esta propuesta. Como reflexión final, destaco el hecho de que con esta reforma a la Constitución Política, Andrés Manuel López Obrador pretende ponerle punto final a la polémica y a todos esos amparos y a todas esas argucias para que no se aplique precisamente el objetivo que él tiene, que nadie gane más que el presidente de la República. Sin embargo, como se trata de una reforma a la Constitución, necesita ser aprobada por la Cámara de Diputados, aprobada por la Cámara de Senadores, aprobada por, y de entrada, en cada Cámara debe de ser aprobada por más de 2/3 partes y debe de ser aprobada por al menos la mitad más uno de los congresos que hay en el país. Posteriormente llega el presidente de la República y será él quien lo publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Estamos hablando de que es un largo camino por recorrer para esta reforma a la Constitución, que aún así se prevé que existan ciertas resistencias por parte de quienes se han estado resistiendo permanentemente a que se les recorte su salario. Pero bueno, es el intento final, el intento último de Andrés Manuel López Obrador para que finalmente pues ya nadie gane más que el presidente de la República. Por cierto, agrego, también envió como parte de este paquete de iniciativas, presentó otra para impedir a los presidentes de México, independientemente de quién esté, que se condonen, que se den condonaciones fiscales a las empresas, algo que ha ocurrido recurrentemente. Esto también lo quieren llevar al nivel de ley, quitarle esa facultad al presidente de la República. ¿Cómo ves este nuevo intento para que por fin nadie gane más que el presidente de la República? Bueno, leo tus comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias por reventar el botón de like. Y gracias a quienes ven el Caporal a cucharadas. Pero quienes están viendo el Capo Explica, vámonos con el tercer y último tema. Videos en poder de la Procuraduría Capitalina revelan contradicciones en la declaración de la menor de edad que aseguró haber sido abusada sexualmente por policías de la Ciudad de México. El material videográfico muestra que la joven no fue forzada a subirse a la patrulla y que fue trasladada del lugar a bordo de una ambulancia tras presuntamente tocar el timbre de una casa y ponerse a gritar a quienes estaban dentro de ella. El caso se enreda y no queda más que esperar la resolución de las autoridades.
Ya veremos qué ocurre. El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, organizó un cónclave de panistas en donde acudió un alcalde acusado de homicidio. La noche del 2 de agosto fue asesinado de 7 balazos el periodista Jorge Celestino Ruiz en el municipio de Actopan, Veracruz. El tema se politizó cuando se señaló como autor del crimen al alcalde, el panista José Paulino Domínguez Sánchez, pues el gobierno del morenista Cuitláhuac García acusa de protección al fiscal heredado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares. Para entender este problema, bien cabe recordar las diferencias que tiene el gobernador Cuitláhuac García, quien ganó la elección por Morena, con el fiscal Jorge Winkler, un fiscal que fue designado por el anterior gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, y que ha sido acusado de que quedó en el cargo precisamente para tapar todas las corruptelas del gobernador que se fue. Con la llegada de Cuitláhuac García, tanto el gobernador como el poder legislativo, que también tiene una gran dominancia de Morena, han intentado de diversas maneras sacar al fiscal heredado por Miguel Ángel Yunes y no lo han logrado. Miguel Ángel Yunes hizo esta jugada sabiendo que primero, incluso el periodo de que va a estar el fiscal es más largo que incluso que el del gobernador. Primero se va a ir Cuitláhuac y después se va a ir el fiscal. Pero aún así no lo han podido remover bajo ninguna circunstancia. Y el problema en esto es que tenemos una confrontación constante entre el gobernador y el fiscal heredado. Ambos se echan la culpa de lo que está aconteciendo, lo cual ha dificultado que se resuelvan los problemas sobre todo de inseguridad, de una manera fácil y coordinada. En el caso del asesinato del periodista, quien trabajaba para el Gráfico de Jalapa, ya se sabía que este periodista ya había sido amenazado anteriormente. Le fueron asignados, precisamente por estos hechos, le fueron asignados medidas de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz. Y aún así fue asesinado en su negocio. La fiscalía, quien es de Jorge Winkler, el heredado de Miguel Ángel Yunes Linares, acusó a la Secretaría de Seguridad Pública, que pertenece al gobierno, al Ejecutivo, que es una secretaría del gobernador Cuitláhuac García, acusó a la Secretaría de no haber protegido al periodista adecuadamente. Pero en su defensa, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que la Fiscalía nunca le informó que tenía que cuidar también la zona del negocio en donde precisamente fue asesinado el periodista. De tal forma que al no tener esa instrucción de la fiscalía, pues no lo tenía en el radar y por eso no estaba la vigilancia. Como antecedentes de las amenazas en contra de este periodista, tenemos por parte de la Asociación de Periodistas Desplazados. Lo que informó esta asociación es que la casa del periodista ya había sido baleada anteriormente en 3 ocasiones y que en los últimos 2 meses ya había denunciado al alcalde y a sus escoltas de amenazas y de agresiones. Lo que era lógico de pensarse es que la fiscalía investigara las denuncias de agresiones y de amenazas, que investigara al alcalde, pero resulta que la fiscalía nunca inició esta investigación en contra del edil de afiliación panista, por lo que el gobierno de Cuitláhuac García ha señalado que la fiscalía no actuó por ser un tema partidista, por proteger a la gente del PAN. En este contexto, Miguel Ángel Yunes Linares convocó a un cónclave de panistas en el estado de Veracruz para ver cómo va a estar la elección, la renovación del dirigente estatal del PAN y para manifestarle su apoyo a José de Jesús Mancha Alarcón para que gane precisamente esta contienda. La reunión se hizo en Boca del Río, Veracruz, en la casa del hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez,
quien por cierto, el hijo, quiso ser también gobernador de Veracruz. Llegar después de su papá, fue el candidato a gobernador, pero perdió la elección ante Cuitláhuac García. Fue así, y fue en esta reunión a donde llegó el alcalde acusado de agredir, de amenazar al periodista asesinado, y que ahora sobre él están están cayendo severos cuestionamientos por el crimen cometido en contra del periodista. De ese grado, la desfachatez, la ligereza con que se toman este tipo de reuniones, sin importar en el PAN si esto mancha o no la reputación, o si el alcalde, antes de andar viendo temas partidistas, pues debería de resolver este tipo de señalamientos ante la justicia. Como reflexión final, es lamentable cómo en Veracruz están ocurriendo cosas en materia de inseguridad, un día sí y otro también, y lejos de ver una coordinación, una cooperación entre las autoridades, lo que vemos son motivos para que la fiscalía y el gobernador, el fiscal y el gobernador, sigan confrontándose. Es cierto, es el fiscal heredado, es cierto, hay diferencias políticas, pero pues lejos de encontrar coincidencias o de buscarlas, pues lo único que se encuentran son diferencias, y lo único que se logra es que la situación en Veracruz sea malísima, sea pésima cada vez. Y conforme pasa el tiempo, el argumento de que es que la culpa la tiene el fiscal o es que la culpa la tiene el gobernador va perdiendo razón, porque ahora cada vez que aumentan los delitos y que se van cometiendo estos, en realidad la responsabilidad es de los dos, independientemente de qué partido sean y de sus antecedentes. Están allí para hacer su chamba y no la están haciendo. Lamentable. ¿O qué opinas en torno de esto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final. Tanto quienes están viendo el Caporal a cucharadas como para quienes ven el Capo Explica. Nos vemos para quienes ven esta transmisión en el estreno. Nos vemos ahorita acabando en el Caporal Nocturno, la transmisión en vivo, que a estas alturas del partido estoy poniendo el link en el chat en vivo. Así que vámonos a la transmisión en vivo, y gracias como siempre por reventar el botón de like. Pero en su defensa, la secretaria